con nosotros el pastor Eric Jacobs de Iglesia Vida Real de Punto Antigua. Y para mí, Eric, es un verdadero placer tenerlo acá. De verdad, que usted venga a compartir la palabra de Dios. Yo sé que usted es un hombre que ama entrañablemente al Señor y es apasionado por escudriñar la palabra. Así que bienvenido, siéntese. ¿Cómo está? Gracias, Ani, bastante bien. Contento de estar acá con ustedes y sobre todo de compartir un momento en el que juntos podemos ver cómo Dios se ha manifestado a los hombres y sobre todo a través de la vida de Jesús. Así cómo Él vino para darnos a nosotros, enseñarnos un camino, como Él lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero esto se transformó en enseñanzas de vida para los que Él llamó al principio para que lo acompañaran y luego dejarles una consigna. Así es, hoy estaremos hablando del discipulado de Jesús y realmente cuando Jesús vino a esta tierra, Eric, vino a cambiarnos muchas cosas. Vino a dejarnos un regalo maravilloso que era el conocerlo a Él y el poder llegar al Padre de una manera más directa. Él vino a enseñarnos que sí se puede vivir una vida apegada a la voluntad de Dios. Él vino a abrirnos los ojos y a enseñarnos otra visión de lo que Dios había planificado para nosotros. Así que conocer esa maravillosa historia y saber cuál fue el desarrollo de esa misión que Dios Padre le encomendó a Jesús es maravilloso. Sí, y realmente, Ani, es algo impresionante cómo Jesús desde niño, Él tenía una conciencia de su llamado y de su compromiso. ¿Te recuerdas cuando Él, en aquella escena que sus padres fueron con Él a presentar sacrificios y ya se iban saliendo de la ciudad después de haber estado en toda la actividad? De repente se dan cuenta que Jesús no está y afligidos le empiezan a buscar. 3 días no lo encuentran, lo van a encontrar en el templo y la mamá angustiada: hijo, ¿por qué nos haces esto? Y el Señor dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? O sea, Él ya sabía que había un interés. Él le llamó los negocios y realmente sí, el negocio, si lo queremos ver así, de Dios es que su conocimiento se transforme en algo práctico que ayuda a que las vidas cambien y encuentren el camino hacia Dios. Y desde pequeño Él se preparó, estaba ahí con los maestros de la ley, intercambiando, ellos sorprendidos de la sabiduría del niño, pero Él ya estaba preparándose para traer una formación efectiva cuando fuera el momento justo. Mire, ese pequeño evento de la vida de Jesús nos enseña algo, y que en todo momento debemos de prepararnos, que estar siempre alerta y atenta, sobre todo cuando se trata de ese propósito que cada uno trae en este mundo para el reino de Cristo. Y eso era lo que hacía Jesús. De repente era un niño de 13, no sé, 14 años, qué edad habrá tenido, pero Él ya sabía que tenía que prepararse, que tenía que dedicar tiempo, que tenía que escuchar de las personas eruditas. Él tenía que dejar su criterio porque sabía que había algo para el posterior. Sí, Jesús estaba preparándose para algo que sabía que era una misión. Y sí, se rodeó de gente muy sabia, instruida, y Él adquirió todo aquel conocimiento, porque claro, Él como niño, adolescente y creciendo, Él fue nutriendo su vida de las Escrituras de tal manera que en Él cobraban vida. Y sí, era necesario que Él las entendiera, porque un día su misión se iba a transmitir en llevarle a un grupo de personas que se llamaron sus discípulos, y todos los que estuvieron cerca, la imagen de Dios en una vida natural, en una práctica continua y en una enseñanza conforme a las Escrituras. Y aquello definitivamente hizo en Jesús toda una preparación. La Biblia nos lo detalla, como tú dices, eran sus 8 años, sus 12 años, luego pasaría por otras edades, pero Él se preparó. Claro. Él incluso lo conocían, todos sabían quién era Él. Él fue
altamente instruido en las Escrituras porque se preparó para llevarle una formación a los que Dios le iba a dar. Así es. Y a los 30 años empieza el ministerio de Jesús. Sí, a sus 30 años ya Dios movió todo y fue cuando Jesucristo fue llamado. Incluso ya Juan el Bautista se había adelantado, estaba llevando un mensaje de arrepentimiento y conversión al pueblo de Israel. Pero vamos a que Jesús mismo tomó su decisión para poder iniciar su ministerio. Llegó al Jordán, fue bautizado, el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma sobre él e inmediatamente después él es tomado, es llevado al desierto, él es tentado, sale en victoria, e inmediatamente se acerca a las multitudes para empezar a proclamar el mensaje de Dios. Y me llama mucho la atención porque Jesucristo principió su ministerio declarando, incluso él llegó allí a la sinagoga y como era de costumbre en aquel día le dieron a él a leer el rollo, o sea que ya lo conocían, ¿verdad? Claro. Y el rollo estaba en Isaías, hoy decimos Isaías 61, pero era Isaías en una escritura muy hermosa que dice: el Espíritu de el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para llevar sanidad a los quebrantados de corazón, para pregonar a todos libertad a los cautivos, llevarle vista a los ciegos y para llevarle libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable al Señor. O sea, Jesucristo sabía que aquella escritura se convertía en él algo real, tanto que él, cuando terminó de leer, dice: esta escritura se está cumpliendo, se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y aquello generó una polémica, claro, pero era algo verdadero. Él estaba haciendo ya, como que dice, el banderazo de salida para un ministerio de transformación, de enseñanza y de proclamar el año agradable del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque él llegó y literalmente habló de lo que iba a hacer y la gente no lo entendió, ¿verdad? La gente había dicho: ¿y qué está hablando? Pero él estaba claro de cuál era el propósito para él en ese momento. Cuando Jesús empieza su camino, empieza a buscar hombres, a esos pescadores que le llamamos, a esos hombres que eran como usted y como yo. Sí. Y eso es lo maravilloso de ver que Dios utiliza personas con problemáticas, con situaciones de vida, y que eso nos hace entender que la palabra de Dios está vigente 2000 años después y se aplica para que nosotros podamos convertirnos en esos discípulos de nuestro Padre Celestial. Sí, Ani, es tan interesante porque Jesús, al proclamar aquella consigna, aquella palabra, él estaba declarando lo que él venía a hacer, y era a llamar a las personas, como tú dices, que estaban sin un conocimiento verdadero de Dios, es anunciar las buenas nuevas, luego llevarle sanidad a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente tenía males en su vida? Necesitaba una palabra de aliento. Sanidad. Exactamente. Pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabes? Jesús nunca fue a una cárcel, pero mucha gente vivía y vive, como tú dices, en este siglo XX, atrapados en esclavitudes, y es el mismo mensaje, pero él empezó a llamar, después de aquel evento, a aquellos hombres que él, guiado por el Espíritu Santo, entendió que eran quienes iban a estar con él para aprender y recibir esta formación, este discipulado, este mensaje que les iba a traer una vida nueva, una vida con propósito, y sobre todo a hacer que la imagen de Dios en Jesucristo se trasladara a ellos también, porque esa es la consigna, claro, llegar a ser semejantes a Él a través de una enseñanza, una formación, un ejemplo. Eso es claro, muy interesante. Los discípulos fueron capacitados sin entender a qué iban, ¿verdad? Porque ellos venían con la vieja escuela de los sacrificios, del altar, pero Jesús les estaba enseñando otro camino, Así es. y ellos pudieron ver cómo Jesús
era el modelo de Dios. Jesús era Dios, pero Jesús se hizo hombre. Así es. Y fue total y absolutamente obediente a su Padre. Totalmente. Y siguió la guianza y fue lo que modeló en el corazón de los discípulos. Yo me imagino que para los discípulos desde ese momento debe haber sido bien confuso ver muchos cambios sin entender, pero lo iban a entender posterior a la muerte. Sí, yo... Ahí se abrió el camino y cambió la historia. Es cierto, algo muy importante es que ellos creyeron en el llamado. Indudablemente Jesús, Dios lo usó de muchas maneras. Por ejemplo, cuando Él empezó a llamar a algunos de sus discípulos que eran pescadores, Él llegó un día, los encontró tristes porque no habían pescado nada, les invitó a que tiraran la red. Resultó que no muchos creían, pero en fin, la tiraron. Y no vas a creer que la red no la aguantaban solo con una lancha, fueron 2 barcas, ¿verdad? Y luego, después de esto, se le quedan viendo y agradecidos, impresionados, y les dice Jesucristo, vengan, síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y sabes, lo impresionante es que había tanto efecto en lo que había pasado, se había generado fe y confianza, que aquellos hombres dejaron las redes, dejaron un negocio, por así decirlo, y lo empezaron a seguir creyendo que así como había pasado aquello, aquel hombre tenía mucho que darles y no necesariamente material. Ellos estaban siendo cautivados por un mensaje y eso es lo importante. Qué hermoso eso, ¿verdad? Porque realmente dejaron todo. Sí. Y lo siguieron y creyeron, y esa es la fe. Totalmente. Realmente creer, aunque no veamos. Ellos no sabían qué les iba a tocar, qué iban a ver, qué iba a suceder, pero esa fe que ellos pusieron ante Jesús les transformó la vida y nos transformó la vida a nosotros. Hasta ¿verdad? nosotros. Y qué hermoso saber que podemos ser instrumento. A mí me gusta mucho comparar la historia de antes con el después, Eric, porque muchas veces pensamos que eso solo sucedió hace 2000 años. Y que ahí se quedó, porque en ese momento Jesús bajó a la tierra y estuvo. Pero no, yo siempre digo, esa historia Dios la permitió para marcarnos la plana, le decimos nosotros, Sí, cabal. para vivirlo hoy. Estamos platicando hoy sobre el discipulado de Jesús, un tema realmente encantador, conocer cómo Dios se desarrolló en esta tierra, cómo Dios conquistó el corazón de esos maravillosos hombres. Y yo le quería preguntar hoy aquí a Eric, ¿cuál fue el impacto de Jesús en sus discípulos? Algo muy interesante, Ani, es que Jesús se dedicó a acercarse a ellos como una persona tan genuina, tan natural, tan de ambiente, porque Él se los llevó prácticamente a que anduvieran juntos, ellos aprendiendo de Él y Él enseñándoles una forma de vida. Jesús era un hombre de ambiente con ellos, Él era amable, era amoroso, Él permitía que los niños se acercaran a Él. Un día le dijeron, no, a los niños, y Él decía, no, dejen que los niños se acerquen a mí, porque si no nos hacemos como niños no entraremos. O sea, Jesús tenía muchas enseñanzas prácticas, cada día te puedes imaginar qué bendición, 3 años acompañando a Jesús, el Hijo de Dios, aprendiendo de Él, y Él les enseñaba a ellos, como Él lo hacía, a tener una relación directa con el Padre, como Él quiere que seamos Claro. nosotros ahora. O sea, no que veamos un ambiente de mucha religiosidad, así lejano, sino que era cercano. Él les hablaba del Padre, el Padre y yo uno somos, lo que el Padre me ha dicho, yo les enseño. Y Él incluso les dijo una vez, ustedes pues, porque ellos les dijeron, Señor, ¿y cómo hacemos para orar? Enséñanos a orar. Entonces Él les dijo, así hay que orar. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él les enseñaba a ellos una relación con el Padre cada día, a cada momento. Alguna vez los mandó a ellos a que anunciaran lo que ya habían aprendido de Él. Incluso les dijo, liberen endemoniados, sanen enfermos. Les dio un depósito, digamos, de su presencia, por decirlo así, para que ellos pudieran ejercitarse. Cuando ellos regresaron, decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo algo muy lindo, y es algo que debemos entender.
también es necesario que se gocen que su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, Jesús quiso formarlos y me llama tanto la atención porque en aquella formación Jesús era tan natural. ¿Sabes? Jesús tenía un compartimiento con muchas mujeres que lo seguían. Sí. Habían mujeres cerca de él que los servían, que estaban allí, que se preocupaban. Y esto es algo maravilloso, porque Jesús no solo no hacía acepción de personas, sino que él tenía un acercamiento natural para bendecir. Dice que en los inicios de su ministerio sanó a la suegra de Pedro. ¿Te puedes imaginar eso, verdad? Jesús era alguien tan comunicativo, porque el verdadero evangelio es relación. Exacto. Es misericordia. Y es para todos. Y es para y eso todos. lo enseñó Jesús. Sí. Esto era para todos. Es mujer, venga, es un niño, venga. Sí. No hizo excepción. No, Jesús, él quiso acercar a Dios. Por eso él decía, arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era él transmitiendo un mensaje que venía del cielo, literalmente transformado en palabras entendibles, en actitudes correctas, de tal manera que ellos miraban aquello. Por ejemplo, habían cuestiones que, como tú decías, ellos no sabían a lo que iban en cuanto a aprendizaje. Por ejemplo, los judíos tenían su forma de ser y rechazaban a los samaritanos, ¿verdad? Ni les hablaban. Y un día Jesús les dijo, vayan a traer algo de comer. Se quedó por ahí en un pozo en Samaria. Había una mujer y le empieza a hablar. Y él llega con aquella mujer y le habla, mujer, dame de beber. Inició una conversación, ¿verdad? Y la mujer le dice, ay, Señor, no tengo con qué darte, y el pozo es hondo. Y él le dice, yo te puedo dar agua. Ay, Señor, ¿y cómo vas a hacer? Le dice, empieza una conversación, pero él llega al corazón. Claro. Al corazón de una mujer samaritana que ellos ni le hubieran hablado. Ellos estaban aprendiendo con Jesús que lo importante era las personas y no tanto hacer diferencia, acepción. No, él fue para con todos igual, pobres, ricos, religiosos, preparados, sí, incluso militares. El Señor Jesús no tenía barreras, claro. Eso era algo bien lindo. ¿Sabe otra cosa que es hermoso del Señor? Es que Él fue un Dios que nos enseñó misericordia, nos enseñó amor, sí. Nos enseñó a moldear el carácter. Vimos también a un Dios que puso límites. Sí. Él se manifestó en todas las áreas y en todo lo que un ser humano podría experimentar, sí. En la vida diaria. Y ahí fue cuando marcó la diferencia, porque de repente en la época de antes estaban acostumbrados a un Dios muy lejano, un Dios que los sacerdotes y ciertas personas tenían el acceso, y Él fue para todos y con todos. Él convivió, Él vivió, Él caminó las calles, Él hizo de su ministerio un día a día. Y eso es lo que nos marcó a nosotros, que nosotros tenemos que ser hijos cristianos, siervos de Él del día a día. No solo cuando estamos en una iglesia, no solo cuando estamos ante un lugar visible, en todo lo que nosotros nos desarrollemos podemos presentar a ese Dios. Y ahí es cuando nos volvemos discípulos de Él. Exactamente. Y algo muy importante, Ani, y yo quiero decirle a todos los que nos escuchan, Jesucristo vino a darnos una presencia material de cómo Dios es en su corazón, misericordioso, clemente, compasivo, amoroso. Y Jesucristo, Él trató de llevar a las personas hacia Dios. Y Él no es que les dijera, no se ponía a repetir muchas escrituras de antes. Él se las sabía de memoria, pero Él quería hablar cosas prácticas. Les hablaba parábolas a sus discípulos, les enseñaba acerca de lo valioso que era el reino de los cielos, acerca de cómo era la fe. Él era muy práctico. Él quería transmitir una visión clara, pero a lo que yo iba es que así como nosotros ahora pues vemos la televisión o vemos series, y esta es una hermosa serie, ¿verdad? Pero digamos, Jesucristo en los evangelios, nosotros podemos ver toda su vida una vez
y otra vez, y otra vez, y otra vez en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahí vemos cómo Él se transmite a través de tantas enseñanzas. Por eso hoy, aunque han pasado 2000 años, también nosotros podemos ser discípulos perfectamente de Jesús. Eso es maravilloso. Hace poco hablábamos sobre el Padre y cómo muchas veces no conocemos al Padre porque lo sentimos algo muy lejano. Y la persona que me habló de esto decía, el Padre, nosotros somos hijos del Padre, es como cuando uno está en casa. Así es. Uno no pide permiso para agarrar una manzana, un yogur, nuestros hijos van, abren, y así nos tenemos que sentir nosotros. Y Jesús hizo esa unión, ese clic entre nosotros y Él, de decir, entonces, entren a su casa, agarren sus bendiciones, créanla, porque cosas mayores podrán hacer ustedes, o sea, en mi nombre ustedes podrán hacerla. Y hoy podemos seguir haciendo eso, hoy podemos seguir capturando esas historias de la Biblia, pero verlas reflejadas al día de hoy, Eric. Hoy podemos nosotros en el nombre del Padre ver sanidades, restaurar corazones a través de las Escrituras, y es ahí cuando su palabra es viva y es eficaz. Es cierto, todo lo que Jesús vino a hacer y a enseñar, o a enseñar y a hacer, hoy para nosotros es real, contundente, y eso nos permite que tantos aspectos difíciles en las vidas, tal como lo dijo Él, puedan ser recuperados a una normalidad. Hay gente que tiene frustraciones por problemas que han tenido en el pasado, situaciones que vivieron. Hay gente que vive depresiones porque no puede salir de algunas luchas mentales, y Jesucristo vino para romper esas situaciones y para dar libertad. Ese fue uno de los mensajes más lindos que Él dijo. Libertad a los cautivos. Sí, y él dijo, si alguno recibe mis palabras y las cree, será verdaderamente libre, ¿verdad? Y entonces ese efecto, Ani, es para hoy, no es para aquel tiempo, es para hoy y con mayor fuerza todavía. Así es, Dios vino, Jesús vino, la Trinidad está aquí con nosotros a darnos esa libertad, a vivir esa vida real en Cristo, a moldear nuestro carácter, y encima de todo nos deja el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestra guía. Querida amiga, estamos platicando hoy de Jesús y de sus discípulos. Ya estamos en nuestro último segmento, estamos aprendiendo cada vez más de ese Jesús maravilloso, de ese Jesús real, de ese Jesús que vino a darlo todo por nosotros. La verdad es que, Eric, nos encantaría platicar, horas de horas podría uno hablar de Jesús, pero ya tenemos el tiempo en televisión cortado. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que Jesús vino a dejar a sus discípulos y obviamente a nosotros? ¿Cuál fue eso último que Dios quiso dejar en el corazón? Hay algo, bueno, hay tantas cosas, Ani, pero algo que me gustaría hacer y compartir aprovechando este momento es que Jesús vino con una misión, y era llevarnos al Padre, acercarnos a Dios. Y esto es algo maravilloso, porque la gente antes y también ahora, muchos están lejos de Dios. Hay mucho, en este mundo de hoy hay mucho escepticismo, hay incredulidad, y a veces la misma gente, aun cuando tal vez están en algún ambiente de iglesia, pero les cuesta entrar en esa relación donde se rompen los esquemas, las barreras, y como tú decías, uno se vuelve un verdadero hijo. Pero atención, hay algo más, y es Jesús vino para que nos convirtiéramos en sus amigos. ¿Te puedes imaginar eso? Yo no sé qué es tener un amigo para todos nosotros, pero un amigo es valioso, un amigo es cercano, un amigo me cuida, lo está cuido. En todo momento. Está allí. Jesús un día les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Les dijo, ya iban terminando su tiempo de compartimiento quizás, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Porque un siervo no sabe lo que su Señor hace, pero ustedes ahora ya saben todo lo que yo hago porque han estado conmigo, han convivido conmigo, ahora son mis amigos. Y ese es un privilegio
grandísimo, porque si alguien podría decir, yo soy amigo de tal presidente o del rey de España, o no sé, por decir algo, claro, diría uno, pues si eres amigo del rey de reyes, pero eso es en base a una relación continua. Que se establece, sí, se hace. Sí, diario. Un discípulo es alguien que se relaciona diariamente con Dios. No somos discípulos de una persona. Un día Pablo lo quiso decir, que algunos decían, yo soy de Pablo y yo soy de Cefas o de Pedro. No, somos de Dios. Claro. Tenemos amigos en nuestro ambiente de iglesia, pero nuestro amigo perfecto es Jesucristo, es Dios. Y entonces desde ese punto, Jesucristo vino para trasladarnos una misión. Porque en realidad Él les dijo a sus discípulos, y esto es para nosotros, que un día vamos a estar con Él, vamos a compartir un ambiente de eternidad glorioso para el cual ahora nos está preparando. Y hoy, como sus amigos, Él nos quiere trasladar los negocios de su Padre, así como lo dijo aquel jovencito. Jesús nos invita a que nosotros nos sintamos juntamente con Él, partícipes de un trabajo, una tarea, y Él lo dijo. Él les dijo a sus discípulos, al final, ya cuando Él iba a ascender, ¿verdad? Después de resucitar, les dijo, id y haced discípulos. Id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, nuestra consigna a lo que Dios nos invita es a que hoy nosotros, al igual que Jesús, proclamemos ese mensaje, lo compartamos, hagamos discípulos, o nosotros somos discípulos de Jesús, de las Escrituras, de un ambiente de aprendizaje en una iglesia, podríamos decir, pero también debemos ir y hacer lo mismo y hacerlo con agrado, hacerlo muy naturalmente. Es un privilegio, Eric. Sí. Es un privilegio enorme. Es un gran privilegio que quizás algunos no lo han llegado a valorar porque quizás no han entrado a esa relación tan cercana con Jesús, que saben, mira, cuando uno está cerca del Señor, pues tú vas con Él todos los días, y de repente en esa comunión el Señor te dice, háblale a esta persona, o escríbele ahora, como hay WhatsApp y todo eso, así se escriben tantas cosas, a veces escribimos tantas cosas, cuánto más un mensaje de aliento, algo que lleve a alguien a que le impacte su vida y empieza a ver en Dios la oportunidad de un cambio, de algo mejor para su vida. Y sabe, Eric, eso es lo que el cristiano tiene que ser el día de hoy. Tenemos que ser cristocéntricos y vivir esa amistad con Dios en todo momento, en el trabajo, en la universidad, en la casa con mis hijos, en la empresa en donde Dios me permite desarrollarme, en la iglesia. Dios no es un pin que nos ponemos y nos quitamos, ¿verdad? Dios es vida, Dios es real y tenemos una comisión. Él nos dejó un mandato, id y predicad. Y muchas veces se predica con el ejemplo, muchas veces predicamos con nuestras actitudes. Y eso es lo que debemos de transformar nosotros los cristianos, entender que ya no nos representamos a nosotros mismos, sino que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo lo que dices, Ani, porque algo que existe mucho hoy es falta de compromiso o falta de una identidad de relación con el Señor. Entonces hay muchos cristianos que no comunican, que no transmiten, y lo que tú dices es muy cierto, porque tal vez uno dice, pero yo no soy un predicador de multitudes. No hace falta. Con tu forma de vida en tu casa, para comenzar, y con el entorno cercano, en el trabajo, estamos transmitiendo una imagen de un Dios amoroso. Con nuestra propia individualidad podemos ser esa luz, esa lámpara que el Señor nos manda a ser. Y es algo que podríamos estar desperdiciando, la oportunidad de ser transmisores de vida, transmisores de algo bueno. ¿Cuánta gente, Ani, hoy son transmisores de cosas malas? Hay gente que transmite mentiras, engaños y cosas que se contagian. Claro. ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, nos vamos y contagiamos a la gente del ánimo, de la vida, de la esperanza y sobre todo de la poderosa manifestación de Dios en nuestra vida para hacernos personas llenas de Él?
hermoso lo que usted dice, convertirnos en agentes de cambio. Así es. Convertirnos en personas que llevamos esperanza, que llevamos aliento, que llevamos gozo, aún con este mundo caótico sí. y Más que perdido, nunca. pero empezar a rescatar, creer realmente que somos esos pescadores de hombres, que somos esos amigos del Señor y que de repente ya no vamos a estar en una barca, sino que estamos dando consuelo, dando una palabra, dando esperanza, hablando bien de nuestro prójimo, nuestro próximo, marcando la diferencia. Sí, Ani, yo quisiera decir, hoy con el mundo digital, las redes sociales, la gente envía tantos mensajes y yo no digo que eso esté mal, puede ser bueno, pero cuánto más si nosotros como hijos de Dios, como amigos de Jesús, podemos utilizarlas bien para transmitir un mensaje que rescate un corazón. Porque de verdad, a veces hay quienes se meten tanto en sus redes que no tienen ni oportunidad de hablar. Y yo digo, pues ojalá que sí lo compartamos, que lo vivamos, pero también que aprovechemos cualquier manera para hablar el mensaje de Jesucristo y transmitir esa esperanza de que en Jesús hay una vida nueva que puede ser la diferencia para que alguien salga de todas esas prisiones, de todas esas ataduras, incluso te digo, hasta de enfermedades, porque muchas enfermedades son el producto de prisiones del corazón. Exactamente. Eric, estamos ya a 2 minutos de terminar. Yo quiero agradecerle, decirle que usted es un pescador de Dios. Así es, gracias. Yo lo veo en lo que usted hace, nunca para, siempre sigue, testifica del Señor y qué maravilloso contar con personas como usted. Gracias. Me gustaría, antes de terminar, si nos podemos parar y cerrar esta linda plática con una oración. Claro que sí, ¿sí? Con mucho gusto, Ani. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta hora por esta oportunidad de hablar de esa manifestación gloriosa tuya en este mundo para traernos la vida, el mensaje de aliento, la paz y todo lo que Dios trae a nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque hoy, en este siglo XXI, podemos ser discípulos. Hoy, aquí, en el lugar donde estamos y donde quiera que tú estés, puedes ser un discípulo que, lleno de Dios, puedas comunicar vida, ánimo y esperanza y sobre todo vivirlo cada día como un amigo de Dios. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Eric, querida amiga. Usted tiene una comisión, usted tiene un llamado, usted representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos cansemos de hacer el bien, hagamos lo que el Señor nos demanda, porque usted y yo tenemos un propósito. Así que nos vemos la próxima semana, un beso enorme y que Dios le bendiga. Hasta la próxima.